La Ventana con Marta Del Vado. Sudan to samba, Sudan to samba, vai, 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 vai. Sudan to samba, Sudan to samba, vai. Sudan to samba, Sudan to samba, vai, 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 vai. Sudan to samba, Sudan to samba, vai. Son las 6 menos 25, las 5 menos 25 en Canarias. Abrimos a esta hora la Contraventana, este espacio en el que nos ponemos en manos de nuestros colaboradores. Y hoy le toca a Arturo Lezcano. Arturo, vivimos en una época en la que la actualidad casi que nos atraviesa constantemente hasta casi ponernos a prueba. Pero en esta Contraventana no vamos a hablar de guerra, que ya hemos hablado antes, o de pandemia, o quizás sí. Verán, hoy vamos a hablar de un aniversario, de un centenario de alguien que precisamente nos adelantó a través de sus libros alguna de las cosas que estamos viviendo, ¿verdad? Sí, yo creo que podríamos decir que es el año de alguien que retrató a través de la literatura, narrativa casi toda, pero desde luego con un profundísimo sentido del pensamiento, los destinos de la humanidad. Estamos hablando de Xosé Saramago, que nació, como decías, hace 100 años y que mantiene su obra más vigente que nunca. Falleció en 2010 y de él, se ha contado muchísimas cosas, especialmente en toda su época española. También se ha contado su determinación para desarrollar una carrera literaria extraña, porque no fue tardía exactamente, porque empezarla la empezó pronto, pero sí se dedicó a ella de forma exclusiva, digamos, profesional, cuando ya tenía casi 60 años y, como decía, a partir de ahí siempre se contó su traslado a Lanzarote, por desavenencias o más bien el repudio del gobierno de la derecha portuguesa de entonces, el gobierno de Cavaco Silva, sí. Por supuesto, se habló siempre del premio Nobel, también de su entorno español, también internacional, siempre rodeado de gente en Lanzarote, en su casa, en la que se esperaba siempre sus novelas con mucha impaciencia, prácticamente anual, porque fue muy fecundo, muy prolífico, pero en el medio de todo eso, y ahora que es el centenario, pues me acordé y digo, vamos a abrir la Contraventana, más bien remitiéndonos a lo que nos da su obra, esa perspectiva que creemos que está presente también en la memoria de todos sus lectores, y es esa virtud que comentabas antes de adelantar, de recrear en sus mundos literarios, a través de personajes, de tramas, la propia sociedad que nos adelantaba acontecimientos. O sea, de algún modo, digamos que Saramago nos avisaba con sus historias de todo lo que iba a venir. Venga, pues vamos a poner algún ejemplo, quizás el más evidente y del que muchos nos acordamos allá por marzo de 2020, cuando se decretó la cuarentena por una pandemia de un virus desconocido. A ver, ¿a qué les suena esto que escuchamos? ¡Socorro! ¡Socorro! Nada, pero voy a ser sincero, jamás me había encontrado con un caso como el suyo. Solo quería tu opinión sobre un caso muy raro que he tenido. ¿Qué te pasa? No veo nada. Ese paciente de ayer me ha contagiado. Eso es imposible, nadie se queda ciego por contagio. Buenos días, ministra. Estoy recibiendo unas llamadas muy raras. Seguridad, vengan a la 18 enseguida. Tiene que cerrar la consulta y acompañarnos. ¿Puede darme esos archivos, por favor? Queridos conciudadanos, como muchos de vosotros, me he quedado ciega. Es un estado de emergencia. Llegarán en cualquier momento. La decisión de poner en cuarentena a todos los afectados se ha tomado tras un riguroso estudio. Baje, señora. Este vehículo es para los contagiados. Entonces tendrá que llevarme. Bien, como quiera. Se me pone la carne de gallina solo escuchándolo, ¿verdad que es? Fíjate, es un resumen, es el tráiler de A Ciegas, se llama en España la película que adaptó el ensayo sobre la ceguera de Saramago, que recordemos, estaba yo pensando el año y seguramente tenga que ver con tu piel de gallina, estamos hablando de 1995, ¿no? O sea, un momento en el que parecía todo fluir alegremente y que felices éramos viviendo. Es una historia que es más que una historia, desde luego, apocalíptica, diría que alegórica. El caso de una extraña y misteriosa ceguera blanca que se extiende por el mundo y cuyo momento clave en el libro de Saramago, aunque esto fuese una adaptación cinematográfica, es esa frase del final que escuchábamos, que era la mujer del médico protagonista, del médico que diagnostica el primer caso de ceguera, que él mismo se queda ciego. Y la mujer le dice al enfermero en una ambulancia: si se lleva a mi marido que se acaba de quedar ciego, tendrá que llevarme a mí también porque me acabo de quedar ciega. Bueno, ya no spoileamos más, pero sí podemos decir que esa mujer es
los ojos del lector, del espectador en este caso en la película, pero del lector desde luego de Saramago, que traza esa aventura que nos lleva a ver a qué nos suenan estas palabras, ¿no? A un colapso casi sistémico, a una epidemia extrañísima. La incertidumbre en todo el mundo y el miedo, ¿no? Y el miedo, y que yo creo que nos hace ver que, bueno, pues que somos, como dijo el genial escritor portugués, que ya éramos, a pesar de, antes de esta supuesta pandemia de ficción en su libro, pues ciegos que miramos sin ver. Y 25 años después de la publicación de este libro, pues efectivamente, como decías, marzo de 2020, llegó esa otra pandemia, y yo creo, sé que seguramente el ensayo sobre la ceguera fue con La peste de Albert Camus, el libro sin duda más evocado a lo largo de 2020. E estava pensando assim, vagamente, como pensamos quando não pensamos, e de súbito se nasce dentro de la cabeça esta pergunta: e se fôramos todos ciegos? Eu não estava pensando em los dias anteriores, nem nos minutos anteriores ou horas, em cegueira, em este ou naquele. Pero de algum lugar me ligou esta pergunta: e se fôramos todos ciegos? E a esta pergunta eu mesmo contestei imediatamente. Pero nosotros estamos todos ciegos. Saramago hablando en el año 2000 en la televisión chilena sobre cómo surgió la idea de escribir ensayos sobre la ceguera. No sé si esto fue solo un ensayo, porque también lo podríamos, no sé, calificar de una novela filosófica, pero luego tuvo una especie de continuación, al menos en la clarividencia, ¿no? Sí, en la lucidez podríamos decir, dado que hablamos de ese ensayo sobre la lucidez, que tampoco es un ensayo, aunque tenga ese fondo, del año 2004, y que es otro ejemplo de lo que hablamos, ¿no? Porque en ese momento, 2004, recordemos un poquito en nuestra línea temporal mental, el libro trajo polémica desde el principio, porque era una especie de parábola sobre el poder, sobre la democracia, sobre la sociedad. 9 años después del otro, en donde cambia, en un lugar que podría ser el mismo, esa ceguera blanca por un voto en blanco en protesta, o casi como una sublevación cívica, por la decepción con los políticos, ¿no? Y eso parecía una cosa pues muy alejada de lo que vivíamos, y sin embargo llegó muy pronto, el 2011, el 15M, y todo el mundo otra vez se giró hacia Saramago. Un poco la realidad volvía a parecerse a la ficción de Saramago. Incluso ese libro tuvo algún guiño fatal, increíblemente casual, porque salió al mercado poco después del 11M, no del 15M de 2004, y había en la novela pues también pues un atentado en una estación de tren. Pero, en fin, como decía, el sustrato, el corpus de esa novela anticipaba una vez más el mundo que estaba por venir. Por eso podemos decir que fue un visionario, ¿no? Bueno, yo creo que tenía sí la capacidad que ahora releyéndolos de verdad llama la atención y como decías tú, seguramente nos pone los pelos de punta. Yo diría que es como que nos va dejando miguitas, ¿no? Un poco de lo que va a venir. Y yo creo que él también lo decía en aquel maravilloso documental que hicieron sobre su vida en Lanzarote. Está en portugués, pero creo que se puede entender y si no, enseguida lo traducimos. A ver. A realidade virtual não foi inventada ontem. O homem das cavernas já sabia o que era a realidade virtual, porque sonhava. É como se viajássemos para dentro da nossa cabeça e vivêssemos aquilo que está lá. O sea, que el hombre, el ser humano, ya sabía lo que era la realidad virtual desde las cavernas, ¿no? Y desde, ya lo decía Platón, ¿no? En esa proyección de la caverna, como si viajásemos para dentro de nuestra cabeza y viviésemos lo que está allá. Y esto viene a cuento porque el cerebro, la conciencia, la realidad, la muerte, cosas que a lo mejor en los 90, en los 2000, no estaríamos tan pendientes, el común de los mortales, pues están presentes siempre en la obra de Saramago, y allá, por 2005, 5 años antes de su fallecimiento, pues se le dio por escribir un libro llamado Las intermitencias de la muerte, que retrata un lugar en el que, había una ceguera blanca antes, el voto en blanco después, y en este lugar la gente deja de morirse, y lo que parece que es una alegría, enseguida se convierte en un pesar, porque no es el elixir de la eterna juventud, sino que la gente envejece sin morirse, y esto, Marta, a mí me empieza a sonar ya a las cosas de la inteligencia artificial y del futuro cercano que vivimos, ¿no? Total. Hablamos de la existencia del cerebro, de la vida y de la muerte. Mira cómo hablaba sobre Dios como una construcción mental sobre el cerebro en 1999 en una entrevista en Canal Sur. Lo hemos inventado nosotros. El único lugar donde Dios existe no es en el espacio, no es en el universo, es en la cabeza del hombre, del ser humano. Y ahí
não só existe, como coexiste com o diabo. Lo hemos inventado, o diabo. Hemos inventado todo. Hemos inventado o amor, o ódio, a justiça, o direito, todo isso. A bondade, incluso a bondade. Fuera del cerebro humano, no sé lo que hay, porque es el cerebro humano que me permite tener una idea de una realidad. Y lo que no tiene que ver con la realidad y que sean creaciones, lo que nosotros llamamos espíritu, pues eso nació en el cerebro y sigue ahí, no salió. O sí salió, porque cuando yo invento Dios dentro de mi cabeza y lo pongo fuera de ella, pues entonces hay ahí lo que se llamaría un cambio cualitativo. Un cambio cualitativo, dice Saramago, sobre la existencia de Dios, sobre el cerebro, sobre la conciencia, la construcción mental, y él siempre, en las entrevistas, pues ponía en valor su experiencia vital y los dos cambios fundamentales en su vida. Y decía él, quién sabe cómo sería Saramago sin esos dos momentos, ¿no? El primero, ¿cuál es? El primero es un poco lo que hablábamos de forma profesional, su espíritu literario, que se hace, como digo, pues deja de ser amateur, si se permite, con 50 y tantos años, porque es en la década de los 70 cuando sale del diario de noticias, el periódico de Lisboa, por temas políticos, y toma la decisión de su vida, que es no buscar más trabajo más allá de sentarse a escribir, nada menos, con vocación, digamos, definitiva. Esa es una primera clave. Y años más tarde, algo más de una década más tarde, pues llega el gran acontecimiento vital, lo dejó escrito muchas veces, que es el momento en que conoce a la periodista, traductora, escritora española Pilar del Río. Eso, decía él, le cambió la vida. Él decía, una vida sin sobresaltos extraordinarios, alejado de la bohemia, y es verdad, de las batallitas repetidas de otros autores. Un Saramago que vivió en los libros, en sus libros, y que allí volcó sus vidas y las nuestras, como decíamos, de alguna manera. Y con Pilar se traslada a Lanzarote a finales de 1992 y él dice que vuelve a nacer. ¿Vuelve a nacer en qué sentido, además de enamorarse locamente de Pilar? Bueno, pues básicamente en lo personal, en lo creativo, porque allí escribirá todas estas novelas de las que hablamos en este espacio, recibirá el Nobel también, y todo lo que hemos contado de sus últimas y fecundas 2 décadas de vida. Pero creo que lo cuenta mucho mejor, lo cuenta alguien que solo como él podría, es la propia Pilar del Río. Ella es el alma de este año Saramago y sobre todo a través de La intuición de la isla, que es el retrato que hace, un libro en una excelente edición de la editorial Itineraria, en la que recoge los 17 años de Saramago en Lanzarote y nos sirve de hilo para entender la vida del escritor, que el 16 de noviembre de 2022 cumpliría 100 años. Creo que vale la pena que ella nos cuente de todo esto un poco, de los actos que se han organizado y de esa universalidad, que yo creo que es lo que mejor resume la vida de Saramago. Pilar del Río, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estabas escuchando toda la conversación. Yo estaba pensando, ¿realmente Saramago era un visionario? ¿Era una persona que analizaba muy bien la sociedad y hacia dónde íbamos? No era un visionario y además detestaba profundamente esa expresión. Era, como has dicho y como habéis dicho antes, por cierto, muy bien explicado, felicidades a ambos, era una persona que pensaba, que utilizaba la razón y que era capaz de viendo la razón, analizar, saber por dónde podíamos ir y por dónde no. Saramago decía, somos ciegos que viendo no vemos, como habéis dicho. Somos ciegos de la razón y estamos llevando al planeta al límite. Si llevamos al planeta al límite, pueden pasar cosas sorprendentes. Bueno, pues este virus, este COVID, pues ha sido la manifestación de la ceguera de la razón que ya nos insinuaba José Saramago, sí. Pilar, buenas tardes. Hola, felicidades por el libro que obviamente retrata no solo a Saramago, sino esa épica cotidiana que para los que hemos tenido la suerte de visitar no solo Lanzarote, sino a casa, yo creo que uno vuelve a recrear todas esas experiencias que tiene. Totalmente recomendable para quien vaya a Lanzarote, por supuesto, de ir a la casa de Saramago y de Pilar del Río. Y en el libro dices que era un portugués de Lanzarote. Explícanos eso, porque aunque se pueda entender, aunque parezca muy fácil, yo creo que merece una explicación. Porque él había nacido en una pequeña aldea y tenía la dimensión del mundo, porque era un gran lector
aunque tardó mucho tiempo en salir de Portugal. Y aunque vivía en Lisboa desde los 2 años, pero era una Lisboa muy rural, muy, muy concreta. Y esa siempre le acompañó. Y de repente, cuando por una serie de razones llegó a Lanzarote, la primera fue para visitar a una hermana y a mi cuñado que vivían aquí, y cuando surgió un acto de censura absolutamente reprochable, y José Saramago decidió que él no quería vivir con un gobierno que ejercía la censura en plena democracia, y se quiso poner distancia con el gobierno, no con el país, de pronto reencontró la aldea inicial, la relación con el cielo, con las estrellas, con la sequedad de la tierra. Es verdad que aquí estaba el mar y él tenía solamente un río, pero encontró una memoria que de alguna manera le despertó capas que a lo largo de los años de vida se habían ido sedimentando y habían sido cubiertas por otras experiencias. Y sí, en Lanzarote de alguna manera volvió a ser el niño que fue en Aciñaga, que es su aldea. Sí, a mí, Marta, me gustaría, solo para parafrasear, ya no sé, porque a veces se unen las figuras, no sé si parafraseo a Pilar del Río o parafraseo a Saramago, que dice que, refiriéndose a Lanzarote, ¿no? Que había pasado el tiempo de la estatua y era la hora de describir la piedra de la que se hace la estatua. No sé a quién parafraseo, insisto, Pilar. A José Saramago. Esto fue un descubrimiento. Es curioso porque casi todos los libros de José Saramago, acabamos de decir que es un pensador, pero luego parece que surgen, pues, el Evangelio según Jesucristo, porque iba por la calle Sierpes de Sevilla y creyó ver ese título en un kiosco, sí, en el kiosco de Gurro. Como has dicho antes, el ensayo sobre la ceguera en un restaurante de Lisboa, cuando estaba comiendo, imagínate, cuando estaba pensando, cuando no pensamos, dice. Y esto, estaba dando una conferencia en Italia y estaba explicando los últimos libros en la Universidad de Turín. Y de pronto ahí le salió la idea. Dice, es como si toda la vida yo hubiera querido describir una estatua, pero al llegar a Lanzarote, por una serie de razones, y ahora yo explico esas razones brevemente, dice, de repente sentí que no me interesaba tanto la estatua como la piedra de la que está hecha la estatua. Y entonces es verdad que ahí, en Ensayos sobre la ceguera, y a partir de ese libro, de ese título, las demás novelas son como más secas, hacen menos concesiones a la belleza formal, aunque sigan siendo muy bella y con una enorme carga poética, pero son más concretas, van a lo esencial, van a lo profundo, es decir, van a la piedra más que a los pliegues de la estatua. ¿Tú tienes, Pilar, algún libro preferido? Pues yo tengo días. O sea, puedo pasar por una absoluta y total mentirosa, porque si se me pregunta 5 veces diré 5 títulos distintos. Pero todas las madres lo van a entender, ¿eh? Claro. Porque las madres preferimos una vez a uno hijo y hay veces que no queremos oír hablar de otro que nos acaba de hacer 5 trastadas, ¿eh? Claro. Estábamos hablando del Saramago pensador con una mirada siempre tan crítica. Vamos a escucharle sobre lo que decía sobre la necesidad de cambio, la falta de iniciativa para llevarlo a cabo. Lo tengo todo para no tener que preocuparme con el mundo. Tengo salud, estoy contento con la vida que hago, con lo que hago, con lo que estoy haciendo. En el plan personal puedo decir que soy una persona feliz. Entonces casi da ganas de decir, pues si yo estoy contento, me da igual el mundo. Pero lo que yo me pregunto es cómo es que podemos vivir en un mundo como este sin sentir que hay que cambiarlo, que hay que transformarlo. Si estuviera hoy aquí estaría igual de indignado, ¿no? Con todo lo que está pasando. Pues mira, yo no quiero hablar nunca de qué pasaría, qué diría Saramago, porque no sería lícito ni legítimo, pero sí puedo decir lo que dijo. Entonces, independientemente de escribir ensayos sobre la ceguera o escribir ensayos sobre la lucidez, cuando la gente, y sobre todo jóvenes, deciden que tenemos que mirar de otra manera y asumir nuestra responsabilidad, pues escribió
y no pudo terminar un libro que se llama Alabardas, alabardas, espingardas, espingardas, que por razones de economía editorial lo dejaron en alabardas solo, pero el título dentro es Alabardas, alabardas, espingardas, espingardas. Y ahí dice una cosa tan simple como esta: si se fabrican armas, habrá que fabricar conflictos. Y las armas hay que experimentarlas. Y a lo mejor los conflictos entonces empiezan siendo locales o regionales, pero a lo mejor tenemos que dar pasos más, porque cada vez los ingenios son más portentosos y cada vez necesitaremos conflictos más portentosos. Es decir, en Alabardas, alabardas es una reflexión sobre la paz y sobre la guerra, y también sobre el poder cívico de los ciudadanos. En las manifestaciones contra la guerra de Irak, en Madrid, él hizo una afirmación muy rotunda. Allí, en la Puerta del Sol, había cientos y cientos de miles de personas en aquella manifestación, nos congregamos, y él dijo que en el mundo había dos superpotencias. Una era Estados Unidos, que acababa de declarar la guerra bajo la égida de Bush. Otra éramos nosotros, cada uno de los ciudadanos, con nuestra voluntad, diciéndola, negándonos, siendo los seres portentosos que somos. Si nos damos cuenta de cuál es nuestro valor, pasarían menos cosas de esas, porque muchas de las cosas que pasan es porque permitimos que pasen. Nos va dejando igual y alguien está tomando decisiones por nosotros. Y en este año tan especial, me refiero a la actualidad, aunque todos los años son especiales, pues parece que el 2022 pues parece empeñarse en superar el 21 y así sucesivamente, esperemos que no tanto. Es el centenario de Saramago, sí. Como hemos hablado, está más que vigente su mensaje, y para quien quiera acercarse, quien no se haya acercado a Saramago a través del centenario, sé que hay un montón de eventos, ha habido, pero todavía quedan a lo largo de este año. ¿Alguna recomendación que nos puedas acercar, Pilar? Sí, hay algunas. Por ejemplo, ahora en septiembre, a finales de septiembre, se va a estrenar Ensayo sobre la ceguera en una producción portuguesa y catalana, y donde además se van a mezclar los dos idiomas. Esto será en Barcelona, ya ha sido en Oporto, y es por los teatros nacionales de ambos países. Va a haber recitales, va a haber una exposición en la Biblioteca Nacional de Madrid, va a haber un recital de Teresa Salgueiro en Los Jameos del Agua, está María Pajés en su espectáculo Seresade, lleva una parte relacionada con Blimunda, la mujer que era capaz de ver en el interior de las personas. Es decir, hay una serie de acontecimientos de cantantes que cantan poemas de José, de ateneos como los Ateneos Populares de Andalucía, que les reconocen el premio, ferias del libro como la de Las Palmas, que su lema era Saramago mola. Saramago mola. Es decir, hay cosas muy bonitas, pero ¿sabéis lo que es mejor de todo? ¿El qué? Que los libros están por ahí. Que este chico que va a cumplir 100 años, al que muchos oyentes se habrán encontrado tomando un café en una calle, en un aeropuerto, que este hombre absolutamente contemporáneo nuestro tiene una serie de libros que cuando se leen divierten, consuelan, animan, dan paz. Y enseñan y nos hacen reflexionar, Pilar. Muchísimas gracias por acercarnos y preservar la obra y el pensamiento de José Saramago. Un abrazo enorme. Pues un abrazo a vosotros, os agradezco de todo corazón que hayáis hablado de José Saramago, que hayáis hablado de esta aportación, y quería deciros simplemente para terminar que la editorial Itineraria, que ha tenido el atrevimiento de hacer este libro de la intuición de la isla y que está por aquí, está haciendo un trabajo estupendo, y quería reconocerlo porque hace falta ser muy osado para en estos tiempos y desde la pequeñez total montar una editorial. Pues ahí queda. Gracias, Pilar del Río. Un abrazo grande y gracias también a ti, Arturo, por gracias a vosotras. Un acercarnos otra vez la figura de Saramago. Un beso. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde.
Cadena SER. La radio. Citroën cierra la ventana por hoy. Vamos a ver, pero eso es lo que me estás diciendo. A ver, por favor, no habléis todos a la vez. La autonomía no es suficiente. Como si fueras todos los días a Marte. No es eso, es la carga. ¿Dónde? ¿Cómo que dónde? Pero a ver, si están por todas partes. Por favor, no empecéis. Esto es un debate. Mientras sigue el debate, prueba la gama híbrida y eléctrica Citroën por tener tu propia opinión. Pásate por tu concesionario y no dejes que nada te interrumpa. Citroën. Descúbrelo en citroen.es. Descúbrelo en citroen.es. Descúbrelo en citroen.es.